y en el ADN está la desoxirribosa. ¿Cuál sería la otra diferencia? Miren que en la respuesta multi hay 5 Las alternativas. bases Lucero, nitrogenadas también, profesora. Las bases nitrogenadas, profesora, que el ADN ya, no contiene el uracilo. exacto. Solo una base nitrogenada es la que los diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué base nitrogenada tiene el ADN que no lo tiene el ARN? El uracilo. ¿El uracilo en quién El está? uracilo lo tiene el Lo tiene. ARN. Y en el ADN, Timina. 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 Timina, en timina. vez La de timina. uracilo, ¿quién Ujú. Timina. está? Timina. La Mina. timina. ¿Uroro Lucifer? Ay, este muchacho. Diego, ¿cómo te vas a poner Lucifer? No te pases. ¿Sabes quién es el Lucifer? ¡Qué Hace miedo! más de 10 años que puse eso, profesora. Ya, cámbialo, pues, pero ¿cómo vas a estar siguiendo con el Lucifer? No te pases. Es Listo, tradición, entonces, disculpe. ajá. Hay otra diferencia. ¿Cuál sería la otra diferencia, Anthony? Entre ADN y ARN. Este, doble cadena. Perfecto. ¿Quién tiene doble cadena? El ADN. El ADN tiene doble cadena y el ARN solamente tiene una cadena. Tiene cinco. Correcto, perfecto. ¿Qué otra diferencia hay? Al tener dos cadenas, ¿qué pasa con las bases nitrogenadas? Se enlazan por ¿Qué tipo de enlace? ¿Qué tipo de enlace? Por Luciana, enlaces fuentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. son los puentes de hidrógeno. Perfecto. Al tener dos cadenas, ambas cadenas tienen su propio, ¿qué cosa? Sus propias bases nitrogenadas, las cuales están unidas con puentes de hidrógeno. En relación a esto de los puentes de hidrógeno, ¿qué podemos decir? ¿Todas se unen por un puente de hidrógeno, por dos puentes de hidrógeno o por tres puentes de hidrógeno? Emily, contesta esa pregunta. Emily, contesta esa pregunta. Por tres. ¿Todas las bases se unen con por tres puentes de hidrógeno? La adenina con ¿Seguros? la timina por dos puentes de hidrógeno. Y la guanina Por con la dos citosina por puentes de tres. hidrógeno, dice Rosana. ¿Será cierto, Johan? La adenina y la timina se unen por dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y citosina por tres. Ah, entonces, dependiendo de las bases nitrogenadas, repite, Emily, Dependiendo de las bases nitrogenadas. ¿quién con quién se une con tres puentes? O La con guanina con tres, citosina. Y la entonces, adenina con timina se une mediante dos puentes de hidrógeno. solamente con dos. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Están anotando? ¿Cuántas alternativas ya tenemos? Falta una, me parece. ¿Cierto? ¿No es cierto? Mencionaron que también en los ácidos nucleicos hay grupos fosfato, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Ese grupo fosfato, ¿a quién se une? ¿A la base nitrogenada o a la ribosa o desoxirribosa? A ¿A las quién otras, se profesora. une? A la ribosa o a la ¿A la desoxirribosa. ribosa o desoxirribosa? Exacto, se une al azúcar, ¿cierto? Al carbohidrato, a la pentosa. ¿Ok? ¿Y cómo se une? ¿Qué tipo de enlace tenemos allí? enlaces peptídicos. Enlaces peptídicos. Pero fosfodiéster, fosfodiéster, fosfodiéster. Fosfodiéster. Ah, ya, muy bien, Fosfodiéster. Mark. Es un fosfodiéster, pero le falta algo más. Une el carbono 3 de un azúcar con el carbono 5. Mm, Mira que la pregunta es, ¿cómo se unen los grupos fosfatos
a las pentosas, que está o bien en la desoxi o en la ribosa. ¿Cómo se unen? ¿Será fosfodiéster realmente? Enlace fosfoéster. ¿Mm? ¿Será fosfodiéster? A ver, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Lo consideramos verdadera o falsa? Se unen por enlace fosfoéster. ¿Mm? Los grupos fosfato con el azúcar se van a unir mediante enlaces fosfoéster. El fosfodiéster sería entre dos nucleótidos. Ujú. Ok. A ver. ¿Cuántas alternativas ya tenemos? ¿5? Me parece. Ya está esa pregunta hecha. A ver, voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a compartir. A ver, acá está. ¿Me confirman si se observa? ¿Tenemos? ¿Lo observan? Sí, profesora. Ok. Ya está. Vamos a analizar lo que acabamos de ver o lo que acabamos de decir. ¿Ok? Esta laptop está tortuga. Ok. Aquí tenemos la estructura del ADN y la estructura del ARN. Lo que habían dicho, ADN se diferencia del ARN por tener dos tipos de cadenas y el ARN solamente tiene una cadena. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que tiene? El ADN tenía timina y el ARN en vez de la timina tenía el uracilo, pero todas las demás son iguales. ¿Ok? Ok, esta parte no. Y algo más tenía que decirles acá. Espérense. Ok. Algo más tenía que decirles. Bueno. Tenemos bases nitrogenadas. ¿Cómo se clasifican las bases nitrogenadas? Otra pregunta de respuesta múltiple. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Purinas y pirimidinas. Ya, pero ¿qué son? Referente a las bases nitrogenadas, se puede decir que dos puntos. Está la pregunta hecha. Dos puntos. Primer lugar. Son, A ver. profesora, ¿puede decir qué son? Sí, claro. Ya, son compuestos heterocíclicos con átomos de nitrógeno en el anillo y con carácter básico. Presentes en los nucleótidos, son de dos tipos y, por ejemplo, pirimidinas y purinas. Ok. Entonces, ¿qué son? Bases nitrogenadas. ¿Por qué nitrogenadas? Porque tienen, ¿qué cosa? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? Nitrógeno. Nitrógenos, ¿no es cierto? Pero son compuestos cíclicos. Compuestos cíclicos. En el caso de la pirimidina, ojo, la pirimidina tiene solo un anillo. Las purinas tienen dos anillos. Un ciclo hexano y un
ciclopentano. 2 anillos unidos, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Quiénes conforman las bases pirimidínicas? Ya tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué características tienen esas bases nitrogenadas llamadas pirimidínicas? Me está diciendo, en este caso, la citosina es menos ácida. Una característica química, es menos ácida. Sin embargo, el uracilo es mucho más ácido. ¿Por qué creen ustedes que es menos ácido la citosina y menos ácido el uracilo? ¿Por qué? Tan. ¿Qué tiene? Estos fácilmente le aportan el componente acídico. ¿Y qué decimos de las bases nitrogenadas purínicas, en la cual está la adenina, está, ¿qué más? La guanina, ¿cierto? Estas bases nitrogenadas me dice que son más básicas que las bases nitrogenadas pirimidínicas. Entonces, esa es otra diferencia entre bases nitrogenadas. Las purinas son más básicas y las pirimidínicas, como el uracilo, son más ácidas. ¿Ok? Bien. ¿Y qué decíamos hace rato? Se unen con puentes de hidrógeno. Pero eso va a depender mucho, esas uniones de puente de hidrógeno entre bases nitrogenadas, dependiendo en qué pH se encuentra, en qué medio se encuentra, o en un medio ácido, o en un medio neutro, o en un medio básico. Pero normalmente tenemos esas uniones de guanosina y citosina, triple enlace de hidrógeno, y la timina y la adenosina solamente con 2 enlaces de hidrógeno. ¿Ok? Bien. ¿Cómo creen ustedes que se forman estas bases nitrogenadas? Ahí ya me dice algo. ¿Quiénes serán los sustratos para la síntesis de pirimidinas? ¿Quiénes son los sustratos? Mirando la pantalla. A ver. La Tucuro. glutamina, el La aspartato glutamina y el y aspartato. carbonato. Bien, perfecto. ¿Qué son? Aminoácidos. Son aminoácidos. Para la síntesis de pirimidinas necesitamos este aspartato, el grupo amino que proporciona la glutamina y el bicarbonato que va a proporcionar un carbono. ¿Ok? Entonces, la alternativa de respuesta es que las bases pirimidínicas en su síntesis utilizan aspartato, el nitrógeno de la glutamina y el carbono del bicarbonato. ¿Ya está? Otra alternativa. Pobre que salgan jalados. Hay otros términos que estamos hablando nosotros de nucleótidos. Pero hay términos, como en este caso decimos nucleócido. ¿Habrá diferencia un nucleócido de un nucleótido? ¿Cuál es la diferencia? Voy a ir anotando. ¿Quiénes están El grupo fosfato. participando? Profesora, que no tiene el grupo No tiene el fosfato. grupo fosfato. Solo es una base nitrogenada y un azúcar. Ajá, correcto. Vamos a ver, vamos a comprobar. Las bases nitrogenadas se unen con las pentosas mediante este enlace beta-glucosídico. ¿Ok? Pero solamente encontramos que la base nitrogenada más la ribosa. ¿Ok? Si en caso entonces yo veo esta estructura, ¿qué diré? ¿Es un nucleótido o un nucleócido?
¿Qué dicen ustedes? Un nucleóxido. En el examen les han Nucleócido. dicho qué Nucleócido. estructura. Nucleócido es. Es un Nucleócido. nucleócido, porque ustedes mismos lo han dicho. No tiene el grupo fosfato. Ok, vamos a ver. Ok. Ahora, encontramos que todas las bases nitrogenadas van a unirse mediante este enlace glucosídico a su respectiva pentosa. Eso lo vamos a ver ya en la síntesis. Esto es lo que estábamos diferente. Pero ¿qué es un nucleótido y un nucleócido? Decíamos, pues cuando llega a aceptar un grupo fosfato se convierte en nucleótido, ¿ok? La diferencia entre un nucleócido y un nucleótido es que el nucleótido tiene un grupo fosfato y el nucleócido no. La semejanza entre ellas dos es que ambas tienen su pentosa y también tienen ¿su qué? Base nitrogenada, ¿ok? Esa es la semejanza, pero la diferencia es que mediante ese enlace fosfodiéster se une el fosfato a la pentosa y se forma el famoso nucleótido. ¿De acuerdo? ¿Anotado? ¿Sí? La diferencia y la semejanza. Ok. Veamos entonces. ¿Qué me dice, por ejemplo, ya un poquito acordándonos de la estructura del ATP? ¿Esto corresponderá al ATP, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesora. Sí, ¿no? 3. Sí, sí, sí está. Aquí tendría que estar la Ah, adenina, unido a su pentosa, y si es a 3 grupos fosfatos, entonces será trifosfato. Si trifosfato. es adenina, ATP, adenosin trifosfato. Y cuando cedía un grupo fosfato, se convertía en adenosin Mono. difosfato. 1. Y podría quedarse como AMP, ¿cierto? Este será el ATP, este será el ADP y este será el AMP. Por eso se dice monofosfato, porque tiene tan solo un grupo fosfato, AMP, ADP y ATP. Y si fuera la guanina, esta base nitrogenada, ¿qué nombre tomaría acá la guanina si tuviera 3 grupos fosfatos? ¿Cuál sería la Fosfato. GTP, GTP. Este es el GTP. Perfecto, George. Y acá, cuando cede su grupo fosfato, ¿en qué se GDP. convierte? En GDP. GDP. Y aquí raramente GMP. comparte su otro, pero podría ser GMP. ¿Ok? Y si fuera la citosina, María, si fuera la citosina, ¿cuál sería su abreviatura si tiene 3 grupos fosfato? Si tuviera adenina, se llamaría ATP. Si tuviera guanina, se llamaría GTP. Y si tiene citosina, ¿cómo se llamaría? Citosin trifosfato. Ya, pero su abreviatura, CTP. No, CTP. obvio, está bien, ¿por qué lo dudas? CTP. Y si tiene solo 2 grupos fosfatos, CDP. ¿Cierto? ¿Estamos? Y si tuviera el uracilo, aquí, ¿cómo sería la abreviatura acá? UTP. Correcto, Brigitte. UTP. Y si tuviera la timina, su abreviatura, si tuviera la timina, su abreviatura acá, TTP. TTP. ¿Correcto? ¿Ok? No se vayan a olvidar porque eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces ya estamos viendo cómo se han unido los enlaces
¿ok? Fosfodiéster. Y eso, gracias a esos enlaces fosfodiéster, miren ustedes que puede unirse una ribosa con una base nitrogenada, o sea, un nucleótido, mediante ese enlace puede unirse con otro nucleótido. ¿De acuerdo? Gracias a ese fosfodiéster, tenemos que se unen bases nitrogenadas a lo largo de la cadena. Ojo, se va a cerrar a los 10 minutos porque esto es free y entramos con con el mismo link, ¿correcto? No se olviden. ¿Ok? Muy bien, entonces no nos olvidemos, es otra alternativa. Las bases nitrogenadas, perdón, los nucleótidos se unen entre sí en una cadena mediante fosfodiéster, enlace fosfodiéster, ¿de acuerdo? Ok, vamos de una vez. Bueno, ahí están los puentes de hidrógeno que habíamos visto. Vamos. Acá. Nos dice que este ADN, en este caso el ADN, lo tenemos acá. Pero ¿dónde lo encontramos al ADN? En el cromosoma. ¿Y el cromosoma dónde está? En el núcleo de la célula. Entonces, ¿qué estamos observando? Tenemos el ADN, pero que se va a enrollar alrededor de una histona, una proteína, al cual se le llama nucleosoma. Y esta histona que tiene enrollado al ADN se va a convertir en cromatina, porque el conjunto de histonas dan origen a la cromatina. Y esta cromatina se sigue enrollando y da origen al cromosoma. ¿De acuerdo? Entonces, el ADN, ¿dónde está en el núcleo? En el cromosoma. Y cuando tiene que dividirse la célula, tiene que desenrollarse hasta llegar a esta estructura primaria. ¿Para qué? Ya habíamos estado viendo un poquito en el seminario de proteínas. Tiene que estar así este ADN. ¿Para qué? Para que empiece a romperse estos enlaces de hidrógeno y se forma la famosa burbuja o ampolla. Una vez que están separadas ambas cadenas, empieza, si es que vamos a sintetizar proteínas, necesitamos el ARN mensajero, ¿ok? Entonces de acá va a salir el ARN mensajero. Pero si en caso la célula tiene que dividirse, igualito se desenrolla el cromosoma y llegamos a este ADN desenrollado que también va a ir, ¿qué cosa? Abriéndose. Van a formar en diferentes zonas de todo a lo largo de ese ADN, van a formar diferentes burbujas y van a ir simultáneamente replicándose ambas cadenas hasta formar otra vez en las células hijas dos cromosomas idénticos. ¿Me dejó entender? ¿Ok? Y ese es parte del seminario que van a hacer ustedes también. Muy bien. Entonces, eso de qué tipos ya lo vamos a pasar. ¿Ok? Lo vamos a pasar porque eso ya lo hemos visto anteriormente. Y vamos a ver esto de acá. Vamos a ver cómo se sintetizan, así a grandes rasgos. Cómo se sintetizan esas bases nitrogenadas, cómo se une la ribosa, ya sabemos de dónde viene la ribosa, ¿ok? Esas partes ya lo hemos hecho nosotros. Ay. Ya, acá estamos. Está medio lento esta computadora. Aquí tenemos cuáles son los componentes de estas bases nitrogenadas, de las famosas purinas.
¿Quiénes son sus sustratos? Me dice el aspartato, que es un aminoácido, va a aportar nitrógeno. Acá también lo tenemos el bicarbonato. Pero aquí ya entra, ¿quién? La glicina. Ya entra la glicina. La glutamina que sí estaba en las pirimidinas, pero estas purinas, estas bases nitrogenadas purínicas, ya necesitan más componentes. Estos aminoácidos, de hecho, que son aportados por la dieta. Entonces, vamos a ver cómo se sintetizan, ¿ok? ¿Y ahí qué me dice? ¿Dónde empieza esa síntesis de purinas? ¿Quiénes son sus sustratos? ¿Y cómo se van a formar? ¿Qué me dice? ¿Quién tiene que haber? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es su primer sustrato? Azúcar El pentosa. fosforibosil difosfato. ¿Ok? Se parte la síntesis de purinas a partir de este fosforibosil difosfato. ¿Qué cosa es? Una pentosa, la ribosa, pero fosforilada. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Va a ingresar la glutamina. Pero la glutamina, ¿qué le está transfiriendo para que se convierta en glutamato? Eso lo hemos visto. El grupo amino. El grupo amino. Bien, George. Me haces acordar para ponerte un punto adicional, ¿eh? ¿Ok? Gracias. Fuera broma. Sí. Entonces, él va a transferir, ¿no? La glutamina con una transaminación, va a transferir su grupo amino. ¿Ok? Y tenemos qué cosa, ya este fosforibosil, ¿qué salió? Salió grupo fosfato. ¿Quién lo recibió? ¿Ok? ¿Y qué más encontramos? Que ya se formó el fosforibosil amina, ya tenemos al grupo amino. En una siguiente reacción, el otro sustrato que ingresa es la glicina. Y esta glicina lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Transferir este grupo funcional a este grupo amino. Sale un hidrógeno y en su lugar ingresa este grupo y se convierte en fosforibosil glicinamida. Otra vez encontramos que ingresa la glutamina para aportar otro nitrógeno. Y encontramos, ¿qué cosa? Otro grupo, perdón, aquí, otro grupo amino que ingresó. ¿Pero quién le transfirió ese grupo amino? La glutamina. La glutamina. Así es. Entonces, ¿cuántas glutaminas ya están ingresando? ¿Cuántas Dos. glutaminas? Dos, Dos profesor. glutaminas, ¿cierto? Dos glutaminas. Y aquí entra ya el formil, que nos va a dar este grupo: carbono, oxígeno e hidrógeno. Y se forma el fosforibosil formilglicinamida. Aquí se produce una deshidratación. ¿Para qué? Para formar, ¿qué cosa? Ya este primer ciclopentano. Se forma este aminoamidazol. ¿Y qué pasa? Que en las purinas decíamos que tiene dos anillos. Ya se formó el primer anillo. Ahora tenemos que formar el segundo anillo. Para formar el segundo anillo, ingresa ¿quién? El aspartato. El aspartato. Y ya estamos viendo cómo el aspartato aportó estos carbonos. Seguimos en este proceso, se desprende el fumarato. ¿Y este fumarato a dónde irá? Al ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs. Bien, George, al ciclo de Krebs. Ok. Y tenemos este aminoimidazol, carboxiamida ribonucleótido. Ya tenemos casi listo el otro ciclo. Pero hay que añadirle más carbonos. Otra vez entra el formil y encontramos que ya listo, mediante una deshidratación,
se formó ¿qué cosa? ¿Qué nucleótido? Este primer prenucleótido, inosil monofosfato, pero ya lo tenemos la purina con sus dos, ¿qué cosa? Sus dos Mm, ciclos, ¿ok? Bien, vamos a ver, por favor, avanza. Entonces, el primer prenucleótido, porque no estamos viendo ni citidina, La mala se le nota en los ojos. Sigo esperando que me llame porque de ti tengo. Y tú con ese corte, las mujeres se ven y desde el sur al norte se tachan. continuamos. Solamente el Zoom dura 40 minutos, 45 minutos creo el free. Así que si todavía tenemos chance para un enlace más, lo vamos a hacer con el mismo. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a meter de una vez, que no se queden fuera. Listo. Sigo compartiendo la pantalla para agotar este tema y no sé quiénes iban a exponer hoy día. Vamos a compartir. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, Hemos visto profesora. entonces cómo se forman las purinas. Ahora vamos a ver cómo se forman las pirimidinas. Habíamos visto cuáles son sus sustratos. Teníamos a la glutamina, teníamos al bicarbonato en primer lugar, son los que van a ingresar. Y miren, en este caso, ¿qué diferencia encuentran con lo que habíamos visto anteriormente? ¿Dónde empezaba la síntesis o con qué sustancias empezaba la síntesis de purinas? A ver, ¿quién quiere participar? Hace rato habíamos visto las purinas. ¿Con quién era su sustrato con el que empezaban?
El fosforibosil difosfato. Exacto, empiezan con la ribosa, ¿no es cierto? Con la ribosa fosforilada. Pero en este caso, miren ustedes, ¿qué estamos observando? Empezaban con la ribosa y finalmente se iban formando ya los dos ciclos de las purinas. En este caso, ¿qué estamos viendo así? En términos generales, ¿qué estamos viendo con las pirimidinas? ¿Quién se forma primero? Un carbamil fosfato. Mira cómo está. Mira cómo está. Mira cómo está. Mira cómo está. ¿Quién se forma primero? ¿La pentosa unida a la base nitrogenada o primero se forma la base nitrogenada y después se une la pentosa? ¿Qué dicen ustedes? Primero se va a formar lo que es la base nitrogenada y después se va a sumar la ribosa. Perfecto, perfecto. Entonces, en la síntesis de bases nitrogenadas, las purinas, primero empieza con ya la ribosa preformada y que viene de la vía de las pentosas, ¿no? Y se fosforila y sobre ella se va formando las dos estructuras cíclicas de las pirimidinas. En el caso de las pirimidinas es al inverso. Primero se va a formar el anillo cíclico. Y después al final, ¿qué cosa hace? Yo también estaba dando así, pero ya está acá el anillo cíclico. Y después ya al final, ¿qué cosa se hace? Se añade la pentosa. Se añade la pentosa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero igualmente solo vende 4 soles el sol. O sea, 4 Veamos un poquito entonces. Entonces tenemos ¿qué cosa? Tenemos a la glutamina, tenemos al bicarbonato, y me va a producir el carbamoil fosfato y que ha cedido un grupo fosfato. ¿Ok? Es que viene más rellenito, no sé Entonces, qué pasa. este carbamoil fosfato que es este, carbamoil fosfato, se va a unir al aspartato y me va a dar este carbamil. Y luego este carbamil aspartato va a deshidratarse y va a formar este ciclo, el famoso dihidrorato. Y aquí, ¿qué va a suceder? Va a salir este grupo hidroxilo. Perdón, este grupo de hidrógeno va a salir, pero ¿a quién recibe este grupo de hidrógeno? Miren. El NAT. El NAD. Y este NAD convertido ya en NADH porque aceptó este hidrógeno. ¿A dónde va este NADH? En la vía de las pentosas. NADH. El ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs. No. ¿A dónde va este NADH? A la cadena. Exacto. Recuerden que el ciclo de Krebs saca NADH, ¿no? Produce NADH. Pero en este caso, este NADH se va a la cadena transportadora de electrones. Es decir, va a favorecer la formación de ATP. Y tenemos ya este ciclo. Este ciclo es el previo de las purinas, que se llama el orotato. No nos olvidemos. Ahora, este orotato, recién ahí, ¿qué ingresa? El fosforibosil. ¿La perla es más barato? Entonces, primero en las pirimidinas se forma el ciclo. Y después ingresa ya el azúcar fosforilado. Mientras que en las purinas, primero era este, ¿no es cierto? Y sobre este se iba formando los ciclos, los dos ciclos, ¿ok?
Entonces aquí entra el fosforibosil pirofosfato, ¿ok? Se fosforila y encontramos que esa ribosa, porque es fosforibosil, esa ribosa venía de las vías de las pentosas. Entonces, en la síntesis de purinas y pirimidinas, tenemos que se relacionan con la vía de las Con la vía pentosas, de las pentosas. porque en ella se forma un intermediario ribosa. Entonces, en el diagrama tiene que haber esa relación, ¿ok? Y que encontramos otra relación ya hace ratito. El NADH se Con va a la cadena, relacionar Sí, se va a con la cadena la respiratoria. cadena respiratoria. Perfecto, así mismo es. Entonces ya tenemos a este compuesto, esta base nitrogenada, pirimidínica, aceptó su ribosa. Ahora sí se produce una descarboxilación, salida de este CO2 que le está sobrando. ¿Y a dónde va? Va a formarse, ¿qué cosa? El UMP, el uridín monofosfato. Si ingresa, si le transfiere el ATP otro grupo fosfato, se llamará uridín difosfato. Y si ingresa otro ATP, se llamará uridín trifosfato. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el producto de esta síntesis de bases nitrogenadas es que se forma el primero, es el uridín monofosfato. ¿Ok? Y en la síntesis de purinas se formaba un prenucleótido. Es el IMP, IMP. inosil pirofosfato o monofosfato. Inosil monofosfato. Y a partir de él se forman las bases nitrogenadas purínicas. ¿Ok? Mientras que a partir del uracilo se van a formar las otras bases pirimidínicas. ¿Ok? Y acá tenemos, por ejemplo, el UMP, ¿no? Entra la glutamina a transferir su grupo amino y ya tenemos este otro nucleótido, el CMP, el citidin monofosfato. ¿Ok? Así se va sintetizando estas bases pirimidínicas y, como ya hemos visto, las purínicas después. ¿Ok? Y algo más que tenía que mostrarle. Ajá, vamos con, así como se sintetizan, también se destruyen, ¿cierto? En este caso es el catabolismo de las primidinas. ¿Qué es lo primero que encontramos? Que va a tener que se rompe el enlace fosfodiéster y queda la base nitrogenada. Queda la base nitrogenada. Y miren ustedes, tiene que salir, ¿qué cosa? Este grupo amino. ¿Sí? Sale. Y la citidina, o citosina en este caso, ¿qué cosa hace? Se convierte en uracilo. Lo inverso de la síntesis, ¿verdad? Lo inverso de la síntesis. Ok. ¿Pero qué estábamos viendo? Una desaminación, una desaminación. Y entonces, este grupo amino, ¿a dónde se va? Al ciclo de la urea. Al ciclo de la urea. Entonces, la degradación de las pirimidinas aporta grupos amino para la síntesis de la urea. ¿Okay? Bien, entonces ya tenemos al uracilo. Y aquí miren otro detalle, ¿ah? En el catabolismo de las pirimidinas, otro detalle, vayan anotando los detalles, ¿ah? Este uracilo se va a convertir en desoxiuracilo. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué estamos viendo que sucede? Está utilizando Va a NADPH consumirse, ¿qué cosa? NADPH. NADPH.
Que viene Y de las entonces pentosas. este NADPH, ¿con quién proporciona el NADPH? De la vía de La las vía de las pentosas. pentosas. La vía de las La pentosas. vía de las pentosas. La vía de las pentosas. Miren cuán importante está esta vía de las pentosas. Importante para la degradación de las pirimidinas, pero importante para la síntesis de las pirimidinas también. ¿Se están dando cuenta del detalle? Ojo, decimos, la vía de las pentosas son importantes, tanto para la síntesis como para la degradación. ¿Por qué para la síntesis? Porque aportaba ribosa. ¿Y por qué para la degradación? Porque se consume el NADPH. Pero ¿esto será bueno? Que vaya en este proceso catabólico a consumirse NADPH. ¿Qué nos podría ocasionar esta degradación, este consumo de NADPH? ¿A qué contribuye? Al estrés oxidativo. estrés oxidativo. Ojo con esto. El catabolismo de las pirimidinas que está consumiendo NADPH me va a restar NADPH para activar el glutatión. Y por lo tanto va a haber un incremento del estrés oxidativo. Bien, estamos anotando todos esos datos, ¿eh? Sigamos. Entonces, tenemos al desoxiuracilo, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar qué cosa, que este desoxiuracilo se va a convertir en este dihidropropionato, ¿ok? Y ya, ¿qué cosa sucedió? Se rompe el ciclo de las pirimidinas. Y va a haber otra vez, ¿qué cosa? Una pérdida del grupo amino. Otra pérdida del grupo amino. ¿Y este a dónde va? Al ciclo de la urea. Al ciclo de la urea. Pero miren que en este proceso sigue perdiéndose el grupo amino y entonces este catabolismo de pirimidinas va a incrementar mucho la síntesis de urea. ¿Ok? Mucho la síntesis de urea. Y que si está bloqueada esa síntesis de urea, entonces esto se acumula como amoníaco. ¿Ok? Muy bien, entonces miren ustedes que al perder un grupo amino otra vez, este dihidropropionato se va a convertir en alanina, Y esta alanina, ¿qué me dice? Se puede ir a convertir a acetil-CoA. ¿Y este acetil-CoA dónde lo hemos visto? Beta oxidación. No, todavía no. Acetil-CoA No por en allí, el no por allí, no va. Ciclo de Krebs. citólisis. El ciclo de Krebs. Ciclo de Se Krebs. va, entonces en este proceso catabólico, esta betalanina se convierte por descarboxilación, se convierte en acetil-CoA, lo cual va al ciclo de Krebs. ¿Ok? Y ahí termina. Pobrecita esta citosina. Perdió sus grupos amino, ¿cierto? Y perdió, ¿qué cosa más? Su cadena carbonada, porque acá ya tenemos cadenas carbonadas, pero termina formando parte del sustrato del ciclo de Krebs. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si es la timidina? Si es la timidina, igual, ¿qué va a suceder? Se va a también a degradar, se va a degradar, ¿ok? Pero su producto de degradación es la succinil-CoA. Ojo, el producto de degradación. Aquí también está saliendo grupo amino, en el caso de la degradación de la timidina. El producto final de esta degradación es el beta-amino isobutirato, el cual se va a convertir en succinil-CoA y esta va a ingresar ¿a dónde? Al ciclo de Krebs también. Al ciclo de Krebs. Ingresa al ciclo de Krebs. Entonces, cuando grafiquen
Grafíquenlo de tal manera que ustedes en su diagrama pueda acceder rápido a establecer esas conexiones, tanto con las bielas pentosas como también el ciclo de Krebs. ¿Entendido hasta acá todo? ¿Sí? Puntos claves, ¿ah? Profesora, Watts. una cosa más, en el anterior que habíamos visto también, al momento de que también se libera grupo amino, también se libera CO2, eso también iría entonces al ciclo de la urea, Sí, ¿o no? exacto. Sí. Sí, correcto, correcto. Ya, ok. Y eso también va al ciclo de la urea. Bien. Entonces, y hemos estado viendo cómo son los procesos degradativos, cómo son los procesos de síntesis, cómo se vinculan con las bielas pentosas, el ciclo de la urea, el ciclo de Krebs. Muy similar, la degradación también es en el caso de las purinas, ¿ok? Va perdiendo su grupo aminos y así sucesivamente. Bien, vamos a ver, esto ya es ¿qué cosa es esto? Síntesis de proteínas. No. Transcripción. Síntesis del ADN. Es la síntesis del ADN. ¿Y eso es qué? ¿Qué es? Ese es el seminario. Seminario, eso es. Pero rápidamente les dije, ¿no? Y bueno, eso ya, eso lo hemos visto ya. Listo. Y entonces, ¿quiénes dijeron que iban a exponer? A ver, ¿nada? ¿Nadie? ¿Seguíamos? Sigo entonces yo compartiendo unas. Vamos a ver, ¿dónde tenemos? Vamos. Con la semana 15. ¿Habrá alteraciones con la síntesis de estos del ADN con el ARN? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, en este caso, por ejemplo, tenemos el de la gota, que vendría a ser una alteración también de esto, del ingreso de lo que vendría a ser, si no me equivoco, la parte de la urea y con la parte de la eliminación de esta. Correcto. Profesora, disculpe, ¿se refiere a los ponentes de la semana 15 o de la semana 14? He preguntado quiénes son de la semana 14. Nadie dijo nada y ya lo hice yo. Y ahora pasamos yo soy a de la la semana semana 15. Nadie dice nada, lo voy a hacer yo. Y se Es perdieron. que yo no escuché cuando usted dijo semana 14. Por eso pensé que estaba preguntando de la semana 14. Bueno, es que habían inscrito, se habían inscrito semana 14, se habían inscrito semana 15. Profesora, ¿Qué disculpe. fue? Profesora, yo iba a exponer la semana 14, pero no podía ingresar y le había escrito, pero ya usted ya se había adelantado bastante ya. Es que yo he estado esperando, pues. Sí, profesora, le había escrito que no podía ingresar en mi celular y ¿Y tuve que ahora? entrar en el. Sí, pues lo había hecho, pero no sé. No sé si es que lo puedo mostrar. ¿O cómo? Recording stopped. Parece que sí. Tiene que correr. Acabo de ir. ¿Alguien la visualiza? Yo no la veo. Mexa creo que la votaba la profesora. Ayer, vamos ahorita está filtrando. Un ¿Alguien poco tiene español. el anfitrión ahora? Sí, Tomás, creo que decía. vamos. Prueba, Nada, está ¿quién la ha votado? Creo que Prueba. Mexa, sí o no. Chama, esa Después plata. la profesora, oye, expliquen, pero no entendí Ahora nada. me toca exponer a mí.
Sí puedes, Oye, puedes la transmitir, pantalla es tuya, puedes mira, te compartir dejo a ti, ¿ah? pantalla. Yo no entendí nada, estaba distraído, explíquenme. A ver, esperen, Ya esperen. expone, Mecha. Oye, no me he enterado yo tampoco. Yo estoy atendiendo acá. Esperen, esperen, esperen. Ya. Expone que más escuchó su voz Aldair atendiendo su tienda, creo. Sí, pero... Pues díganle al profesor, ¿por qué no dice el Participantes. profesor que me silencie? No sé, ¿quién tiene el anfitrión? O más. Se comparte pantalla, pide una vez Toma Chávez Pinedo. ¿Quién es? Tomás Chávez Pinedo. ¿Es el Tomás. host? ¿Dice? Ah, es el host. Tomás Chávez Pinedo dice que es el host. Es lo mismo que Como que es el anfitrión, anfitrión. pues. Ahorita es el que ahorita. ¿Qué hago? ¿Lo finalizo la sesión o cómo? No, Hay que no. esperar a la profesora. Pero no, Más no bien, me Tomás, aparece. Aquí Vexa ponme para comparte pantalla compartir y que ponga de pantalla, una para vez. que cuando venga Pues, comparta ajá, sí. pantalla.